Estas cosas en la construcción en Estados Unidos eran completamente normales hace apenas unas décadas, pero hoy simplemente desaparecieron. Y lo más extraño es que casi nadie te explica realmente por qué. Comencemos con algo que probablemente has visto en casas antiguas. Las ventanas de madera maciza con vidrio simple. Durante más de 100 años, estas ventanas fueron el estándar en toda casa americana. Hermosas, artesanales, hechas a mano por carpinteros expertos. Pero tenían un problema enorme. La eficiencia energética era prácticamente nula. El frío entraba en invierno, el calor se escapaba y las facturas de energía se disparaban. Cuando llegaron las regulaciones de eficiencia energética en los años 70 y 80, estas ventanas quedaron obsoletas. Hoy, las ventanas de doble panel con gas argón son el estándar. Sellan mejor, aíslan más y cumplen con códigos que las antiguas nunca podrían cumplir. Segundo punto. El cableado de aluminio. En los años 60 y 70, el cobre se volvió extremadamente caro. Los constructores buscaban alternativas y encontraron el aluminio. Era más barato, más ligero y parecía la solución perfecta. Miles de casas se cablearon con aluminio durante esta época. Pero había un detalle que nadie anticipó. El aluminio se expande y contrae con los cambios de temperatura mucho más que el cobre. Esto causaba conexiones flojas, chispas y, en el peor de los casos, incendios. Para mediados de los 80, el cableado de aluminio fue prácticamente prohibido para uso residencial. Si compras una casa con este tipo de cableado hoy, los inspectores te van a recomendar reemplazarlo completamente. Tercero, los sistemas de calefacción con radiadores de hierro fundido. Estos monstruos de metal eran comunes en casas construidas antes de 1950. Funcionaban con calderas de carbón o aceite y distribuían calor a través de tuberías de vapor o agua caliente. Eran increíblemente duraderos, algunos todavía funcionan después de 100 años, pero consumían cantidades absurdas de combustible, eran difíciles de controlar y ocupaban espacio valioso en cada habitación. Los sistemas modernos de aire forzado y calefacción central son más eficientes, más baratos de operar y permiten control de temperatura por zonas. Los radiadores de hierro ahora son piezas de decoración vintage que la gente vende en mercados de antigüedades. Cuarto, las casas con sótanos completos de concreto en estados del sur y oeste. Si vas a ciudades como Phoenix, Houston o Miami, casi no encontrarás casas con sótanos. Pero esto no siempre fue así. En el pasado, muchos constructores intentaban replicar los diseños del noreste en todo el país. El problema es que en zonas con nivel freático alto, suelos arcillosos o riesgo de inundaciones, los sótanos son una pesadilla. Se inundan, desarrollan moho y cuestan una fortuna en impermeabilización. Los códigos de construcción modernos y la experiencia llevaron a que en estas regiones se prefieran losas de concreto o espacios elevados. Es más barato, más seguro y mucho más práctico. Quinto, el uso de asbesto en absolutamente todo. Tejas, aislamiento, tuberías, pisos, techos, pegamentos. El asbesto era el material milagroso del siglo XX. Resistente al fuego, duradero, barato y fácil de trabajar. Millones de casas y edificios comerciales lo usaban sin ninguna restricción. Hasta que se descubrió que las fibras microscópicas de asbesto causan cáncer de pulmón, mesotelioma y otras enfermedades mortales. Para los años 80, el uso de asbesto fue severamente restringido y eventualmente prohibido en la mayoría de aplicaciones. Hoy, remover asbesto de una casa antigua requiere empresas especializadas con equipos de protección completos. Lo que antes era común ahora es considerado un material peligroso. Y si tú trabajas en construcción en Estados Unidos, hay algo que ya no puedes hacer como antes. Manejar tu negocio sin sistema. Hoy todo es números, control y organización. Por eso muchos están usando invoiceonepro.net, un software que te ayuda a llevar tu contabilidad, organizar trabajos, calcular costos y no perder dinero en cada proyecto. Es básicamente el sistema que cualquier handyman o contratista necesita para llevar su negocio al siguiente nivel. Sexto, los techos de tejas de madera o shingles de cedro. Durante décadas, estos techos eran símbolo de calidad y elegancia. El cedro es naturalmente resistente a la putrefacción y los insectos, pero tiene dos problemas gigantes. Primero, es extremadamente inflamable. En estados propensos a incendios forestales como California, estos techos se convirtieron en un riesgo enorme. Segundo, requieren mantenimiento constante y duran apenas 20 o 30 años. Los códigos de incendios modernos en muchas áreas prohíben completamente los techos de madera. Las tejas asfálticas, metal o tejas sintéticas son ahora el estándar.
más seguras, más duraderas y aprobadas por las aseguradoras. Séptimo, la plomería de tubos de plomo. Sí, plomo. Durante más de 100 años, las tuberías de agua en casas americanas contenían plomo. Era maleable, fácil de trabajar y duraba décadas. Nadie pensaba en las consecuencias para la salud. Cuando finalmente se comprobó que el plomo se filtraba al agua potable causando daño neurológico, especialmente en niños, el pánico fue masivo. La Ley de Agua Potable Segura de 1986 prohibió el uso de plomo en sistemas de plomería. Millones de casas todavía tienen estas tuberías antiguas, y reemplazarlas cuesta miles de dólares, pero es absolutamente necesario. Octavo, las casas sin aislamiento térmico en las paredes. Increíblemente, muchas casas construidas antes de 1950 no tenían ningún tipo de aislamiento en las paredes, solo las tablas de madera, el revestimiento exterior y tal vez algo de papel. La gente simplemente usaba más calefacción o más aire acondicionado para compensar. Con las crisis energéticas de los 70, los códigos de construcción comenzaron a exigir niveles mínimos de aislamiento. Hoy, una casa sin el aislamiento adecuado simplemente no puede pasar inspección. El estándar actual incluye aislamiento en paredes, techos, pisos y hasta en las puertas del garaje. Noveno, los diseños de casas sin garaje integrado. En la primera mitad del siglo XX, los garajes eran estructuras separadas al fondo del terreno o simplemente no existían. Los autos no eran tan comunes, y cuando los tenías, los dejabas afuera. Pero conforme la cultura del automóvil creció en Estados Unidos, tener el garaje integrado a la casa se volvió esencial. No solo por conveniencia, sino porque aumenta el valor de la propiedad significativamente. Hoy, una casa sin garaje en la mayoría de los suburbios americanos es prácticamente imposible de vender. Décimo, el uso de pintura con base de aceite en interiores. Durante décadas, la pintura de aceite era preferida porque duraba más y daba un acabado más suave, pero tenía problemas serios. Los vapores eran tóxicos, tardaba horas en secar y la limpieza requería solventes peligrosos. Las regulaciones ambientales y de salud empujaron la industria hacia pinturas con base de agua. Hoy, las pinturas acrílicas y de látex dominan el mercado. Secan rápido, tienen menos olor y son mucho más seguras para usar en espacios cerrados. Y lo más importante de todo esto no es solo conocer la historia, es entender que la construcción evoluciona constantemente. Las prácticas que hoy son estándar pueden desaparecer mañana. Los materiales que usamos ahora pueden ser prohibidos en 10 años, y los contratistas que sobreviven son los que se adaptan, los que aprenden y los que profesionalizan su negocio. Porque al final en esta industria no se trata solo de construir, se trata de construir bien, construir seguro y construir con visión de futuro.